ha tratado de angustiarme y también atribularme, pero en el nombre de Jesús no desmayamos. El enemigo ha tratado de derribarme, mas no ha podido derrotarme. Ha tratado de angustiarme y también atribularme, pero en el nombre de Jesús, por tu misericordia y por tu bondad, le damos toda honra, toda gloria y toda majestad a ti, mi Dios. Aquí está un grupo de tu pueblo, mi Dios bendito, con un corazón contrito y humillado. Sabemos, mi Dios amado, que te has movido a través de la alabanza. Qué precioso y lindo es, mi Dios, cuando un pueblo se acerca delante de ti, reconociendo, mi Dios amado, que no es por nuestras propias fuerzas que estamos en este lugar, sino por tu inmensa misericordia y por tu inmensa bondad. Dependemos de ti, mi Dios eterno, totalmente. Dependemos de ti, nuestro cuerpo, alma y espíritu, Señor, dependen de ti. Y te necesitamos, bendito Dios, cada día. Cada uno de mis hermanos que están en este lugar, aquí han venido porque necesitan de ti. Necesitan de una respuesta, necesitan de una palabra eficaz, una palabra que penetre en sus corazones. Ahora cada uno de ellos te pide que les hables, que les instruyas, que les edifiques el corazón. Te pido que levantes al caído, bendito Dios, que esta palabra sea bálsamo para el corazón doliente. En el nombre de Jesús me hago a un lado yo, mi Dios eterno, para que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos honra, gloria y poder y majestad a ti, Jesús. A su nombre. Que les bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor por este hermoso privilegio que nos da, hermanos, de poder presentarnos delante de ustedes aquí a llevar la palabra del Señor. Vamos rápidamente, hermanos, a buscar en Hechos capítulo 14. Hechos 14, verso 19. Hechos 14, verso 19. Aleluya. Cuando lo tengan, amados hermanos, me pueden contestar con un fuerte amén. 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 Bendito y alabado sea tu nombre, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Amén. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron. Fueron de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmándolos a los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, a quienes habían creído. Dando gloria a Dios, hermanos, se sienta. Vamos a predicar, hermanos, bajo el tema resistiendo en la prueba. ¿Y por qué, hermano, yo le he puesto resistiendo en la prueba? Y muchos podrán decir que se predica sobre exhortar, se predica ahora en día sobre cualquier cosa, pero desde Génesis a Apocalipsis la Biblia nos prepara para dificultades. De Génesis a Apocalipsis la Biblia nos prepara, y el Señor mismo nos prepara para momentos difíciles, al principio y al final de la era cristiana. Y nosotros tenemos que entender que se van a dar muchos
muchas adversidades. Y el apóstol Pablo, el ministerio del apóstol Pablo, fue un ministerio desde que él empezó con diversas tribulaciones. El apóstol Pablo era un hombre que podía hablar con toda certeza, con toda certidumbre y denuedo el evangelio. Y no porque el apóstol Pablo era un hombre que vivía bajo dominio, vivía bajo influencias económicas. El apóstol Pablo era un hombre, hermano, de que cuando este hombre empezó su ministerio, era un hombre de que al principio que él empezó, era un hombre perseguido por su testimonio, por el tipo de palabra, el calibre que el apóstol Pablo, el ministerio que se le había entregado. Cuando el apóstol Pablo presenta, hermano, su primer discurso, dice que en aquella ciudad el apóstol Pablo tuvo que ser sacado en canasta. Entonces el apóstol Pablo sabía lo que se había metido. El apóstol Pablo, hermano, era un hombre a rajatabla, como nosotros decimos. El apóstol Pablo era un hombre con agallas, era un hombre sin corazón, en contra del evangelio. El apóstol Pablo sabía perfectamente, hermano, cómo era oponerse al avance del evangelio. Pero el apóstol Pablo nunca se imaginaba el ser contradecido, en que alguien le iba a resistir a él lo que él había hecho. Él tenía que pasarlo en el evangelio. Por eso, hermano, el apóstol Pablo sabía cómo era esto. El apóstol Pablo, hermano, era un hombre que llevaba la esperanza, que llevaba la palabra de salvación. Y dice que el apóstol Pablo predicaba con denuedo el evangelio. El apóstol Pablo, hermano, y el denuedo es algo, hermano, que cuando usted lleva en el corazón, cuando usted habla con denuedo algo, hermano, es porque usted lo tiene empernado, lo tiene incrustado en su corazón. Algo, hermano, de que a usted le agrada, algo de que usted está dispuesto no solamente a sufrir persecuciones, sino a morir por tal cosa de que usted siente en su corazón. Y el apóstol Pablo, hermano, sentía ese denuedo. El apóstol Pablo sentía, hermano, y esto, aquello fuerte, el amor de predicar el evangelio. Sabe, hermano, que este hombre es un gran ejemplo después de Jesucristo para nuestras vidas. ¿Y por qué, hermano, le hemos puesto resistiendo en la prueba? ¿Sabe por qué, hermano? Porque en la actualidad, en los tiempos a donde nosotros nos encontramos viviendo ahora, el cristiano tiene que ser, hermano, exhortado, y no de una manera, hermano, agresiva, sino que el apóstol Pablo dice que les exhortaba a permanecer en la fe. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque la debilidad del cristiano siempre nos llega, sea quien sea el pastor, el ministro, el miembro, la beca, la debilidad siempre llega. Pero sabe algo, hermano, que yo me alegra: cuando la debilidad siempre llega, también llega la palabra del Cordero. También la palabra está levantando nuestras manos. La palabra del Señor siempre nos está redarguyendo el corazón. Sabe, hermano, porque la palabra de Dios siempre llega a tiempo y fuera de tiempo. Usted tiene que saber, hermano, que a través de persecución, a través de angustia, a través de hambre, a través de todo lo que se le pueda levantar, nosotros tenemos que seguir adelante. Estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos, hermanos, a donde siempre yo he dicho, el árbol del evangelio se está sacudiendo, el árbol del evangelio se está sacudiendo, y solamente se van a quedar aquellos frutos que están envernados en aquel árbol. Aquellos frutos falsos se van a caer. A su nombre, iglesia. Gloria a Cristo. El apóstol Pablo, hermano, sabía que era esto. El apóstol Pablo se encontraba en Iconio. Dice de que en el contexto de lo que hemos leído, el apóstol Pablo entra a esa ciudad. En el contexto dice, hermano, que el apóstol Pablo entra a Iconio, una ciudad, hermano, una aldea, como lo podamos decir. En una aldea, hermano, que tenía mucha gente judía, pero también tenía mucha gente gentil. Allá había gente gentil y gente judía. Y nosotros sabemos, hermano, que el apóstol Pablo había sido constituido apóstol a los gentiles. Pero el apóstol Pablo aprovechaba, hermano. Allí habían griegos, gentiles y judíos. El apóstol Pablo, hermano, predicaba el evangelio con aquel gran denuedo. Pero dice la palabra del Señor que aquel hombre se encontró con gran oposición al evangelio. Aquel hombre, hermano, se lo oponían. Pero dice que aquel hombre seguía predicando con denuedo el evangelio. Así como ahora en día, hermano, a través de
muchas oposiciones, el evangelio siempre sigue adelante. El evangelio no va a cesar. Aunque la oposición se levante, el evangelio va a seguir adelante su marcha. El evangelio es poder y es potencia de Dios para salvación a aquel que ha creído. A su nombre, iglesia. Dice que Pablo se encuentra con gran oposición en el contexto. Se encuentra, hermano, y dentro de las ciudades. Y a través de esa oposición dice de que este hombre es necesario de que se quede un momento en esa ciudad de Iconio. Sabe, hermano, que este viaje misionero del apóstol Pablo fue uno de los viajes más largos, más intensos de este hombre. No importa, hermano, el viaje intenso de Heroclidones, pero era con la naturaleza, hermano, que el Pablo se había encontrado. Pero aquí tenemos, Señor, tenemos a este hombre con una oposición no de la naturaleza. Tenemos una oposición en frente de este hombre, literal, con personas endemoniadas. Pero sabe, hermano, Pablo sabía a través del Espíritu Santo que allí en esa ciudad había gente necesitada del Cordero. Allí en esa ciudad había gente que necesitaba oír el plan de salvaciones, como en estos días. En estos días hay gente que se opone al evangelio, pero hay gente que su alma clama por el evangelio. Hay gente que la palabra la está proclamando, la está escuchando, y hay gente que dice: yo necesito esa palabra, yo necesito esa palabra de esperanza. Pero aquí está un remanente diciéndole: levántate, Cristo viene ya, a su nombre. Y yo, hermano, yo quisiera de que esto se me meta a mí y a ustedes, de que cuando la oposición venga, nosotros podamos resistir. La palabra resistir, hermano, viene de un vocablo que nosotros tenemos que resistir a algo que nosotros queremos hacer para bien espiritual, para bien del evangelio. Si usted busca, hermano, en el diccionario, la palabra resistir significa muchas cosas, para bien o para mal. Nosotros cuántas veces hemos resistido en algo que nosotros podíamos ser, hermano, en cualquier cosa. Cuando nosotros, hermano, éramos mundanos, nosotros resistíamos una goma, nosotros resistíamos, hermano, algo que nos era dañino para nuestra salud. Porque ¿sabe por qué? Porque usted lo anhelaba aquello, y aunque le haría daño a su cuerpo, pero usted resistía los efectos secundarios. Pero sabe que el resistir en el evangelio es algo precioso, porque cuando nosotros resistimos en el evangelio hay una recompensa del cielo, La oposición en contra del evangelio aún se oponían a aquellos para los que se les queda enviado el evangelio. El evangelio se les es enviado a esa ciudad. Y el apóstol Pablo con Bernabé llega a ese lugar y empiezan a predicar el evangelio y le hacen resistencia a aquella gente que se había enviado palabra del Señor. Empieza el apóstol Pablo a ganarse a aquella gente. Griegos y judíos se los ganaba, y los gentiles llegaban y recibían la palabra. Pero siempre había una oposición, siempre había gente que no quería que los demás se salvaran, gente que no podía escuchar la palabra de Dios con denuedo. Así como Pablo predicaba con denuedo, la gente no podía escuchar con denuedo. Y sabe, hermano, que cuando nuestro oído escucha la palabra de Dios con denuedo, es algo maravilloso, porque nuestro oído se le está metiendo vida, porque la palabra de Dios dice que es pan de vida, es pan integral del cielo. Y entonces cuando nosotros lo llenamos de esta palabra, nosotros le estamos metiendo el alma vida, aunque su cuerpo esté enfermo, pero su alma vivirá, su nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Aquella gente estaba resistiendo a Pablo, pero yo me imagino a Pablo y le dice a su compañero que ahí, hermano, también dice que lo narra como un enviado, como un apóstol. Pero el compañero Bernabé no era un apóstol, pero es un enviado porque lleva la palabra del Señor. Pero la palabra sí lo describe que era un enviado, hermano. Pero dice, yo me pongo a pensar, hermano, el apóstol Pablo le dice: y estos creen que nosotros vamos a ir de aquí. Estos creen que por la oposición que los están haciendo nosotros vamos a dejar de predicar. El diablo piensa que si a nosotros nos oprimen, nosotros no vamos a resistir. Pero hay algo
algo maravilloso lo que dice la palabra de Dios, que hay que obedecer, sujetados al Señor y resistir a quien dice, sujetados a Dios y resistir al diablo. Pero hay que resistir, hay que obedecer primero para resistir al diablo. Hay que estar sujeto al Cordero de Gloria. Si no, nosotros no vamos a poder resistir a su nombre, iglesia. Y es que nosotros, hermanos, nosotros hallamos algo maravilloso en la palabra. Y no sé si ustedes, hermanos, han escuchado o han dicho lo que algo a veces nosotros hemos dicho. La palabra del Señor dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero antes de eso hay un contexto, hermano Ariel, y dice la palabra de Dios, dice sujetados primero, ser obedientes al Señor. Entonces dice el texto, entonces resistid y el diablo huirá de nosotros. Pero un cristiano que no es sujeto, un cristiano que no es obediente, no puede resistir al enemigo. Por eso vemos, hermanos, muchos hermanitos y hermanitas que no pueden resistir una prueba, una mala mirada, una crítica, no la resisten. ¿Y sabe por qué, hermano? Eso siempre se va a dar en el núcleo familiar del cristianismo. Pero cuando nosotros estamos llenos del poder de Dios, cuando nosotros somos sujetos al Cordero, eso no lo va a mover. Nosotros resistimos toda fuerza de maldad, resistimos toda crítica, resistimos toda murmura, resistimos todo chambre, resistimos todo aquello que nos daña nuestra vida espiritual. Entonces ahí empezamos a ver la mano poderosa. Y el apóstol Pablo le dice: hey, estos locos creen que por la oposición que se tienen ellos, nosotros vamos a salir huyendo. ¿Sabes qué le dijo a Bernabé? Lo estoy parafraseando, hermano. ¿Sabe qué le dijo? Estos locos ahora me han enojado y voy a predicar más en este lugar. A lo mejor el apóstol Pablo ya iba de salida, pero a través de ver aquella oposición dijo: hey, yo no me voy a ir de este lugar, yo voy a seguir predicando el evangelio. Eso ha sido llamado usted, para eso ha sido llamado usted, para eso ha sido llamado usted y yo, a predicar el evangelio en medio de la oposición del diablo. No hay diablo que pueda detener la gloria de Jehová, no hay diablo que pueda detener el evangelio de Jesucristo. Vamos, levántate, predica la palabra con denuedo y vehemencia y Dios te respaldará. Le dice Bernabé: sí, tienes razón, Pablo, quedémonos aquí, sigamos predicando el evangelio. Y sabe, hermano, que estos hombres hicieron tanta resistencia al evangelio, de que dicen que llegaron a un cabo de que el apóstol Pablo se queda en ese lugar y dice a ganar más almas para Cristo. Pero el apóstol Pablo era un hombre prudente y le dice a Bernabé: hey, y es hora de irnos. Ya nos ganamos un par de locos aquí para que aquí haya evangelio también. Oh, mi amado, eso es precioso, hermano, cuando nosotros podemos ver los frutos de la resistencia a lo bueno. Cuando nosotros resistimos, Señor, cuando nosotros resistimos lo malo con lo bueno, nosotros podemos ver frutos. ¿Sabe los frutos, hermano, de eso que es? Que nuestra vida espiritual va escalando. Nuestra vida espiritual siempre va escalando, siempre va de aumento en aumento. Pero cuando nosotros lo mostramos raquítica y no resistiendo la prueba, nuestra vida espiritual va menguando y menguando hasta que el diablo nos da vuelta de gato. Pero si nosotros confiamos en el Eterno, si nosotros le decimos al Señor: ayúdame a resistir en la prueba, mira cómo estoy resistiendo, mira, ya no puedo más, ya no tengo fuerza, el Señor viene y te levanta, el Señor viene y te sustenta, el Señor viene y te da fuerza. A su nombre. Y hay mucha gente ahora en día, hermano, de que le está haciendo frente a las pruebas. Le está haciendo frente a la calamidad, a la enfermedad, a la angustia, a la tristeza, a la soledad. Y prueba no solamente es, hermano, no tener dinero en la cuenta. Prueba no solamente es no tener un pan en la mesa. Prueba es también, hermano, de que no te dejen extenderte, que no te dejen levantarte espiritual. Yo creo que esa es la mayor prueba que un cristiano afronta. Cuando nosotros, hermanos, no sentimos
hermanos aquellos avance en el evangelio. Eso tiene que a nosotros movernos, incitarnos a buscar más de Dios. No importa, hermano, cuán oprimida sientas tu vida. Cuando usted, hermano, y usted no me deja mentir, cuando usted todo el día anda activo, hermano, en su trabajo, pero cuando usted viene de su trabajo y reposa un momento y dice, hey, yo voy a leer la Biblia, ahí está la primera resistencia, ahí está la primera opresión. Cuando usted agarra la Biblia, usted le empieza a dar sueño, ahí está la oposición. Cuando usted empieza a orar y dobla sus rodillas, ahí está la oposición a orar, ahí está el enemigo poniéndose. Pero cuando nosotros resistimos, cuando nosotros nos ponemos la armadura del evangelio, entonces nosotros podemos vencer, mi hermano Adelmo. Entonces nosotros cedimos y nos paramos y nosotros empezamos a orar parados. Nosotros empezamos a resistir la fuerza maligna. Pero como nosotros estamos siendo sujetados por el Cordero, dice que el maligno empieza a huir y usted empieza a cantar y usted empieza a orar. Y tal vez la gente dice, hey, aquel está loco. No está loco. Lo que pasa es que está resistiendo con las fuerzas del Cordero y empieza a ver la mano poderosa de Dios en su vida. Usted empieza a cantar, a orar con libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y cuando usted resiste al enemigo, el Espíritu de Dios desciende, el Espíritu de Dios le acompaña. Pero aún así Pablo resiste un poco de tiempo para seguir predicando la palabra de Dios. Porque no hay diablo que pueda detener el evangelio. No hay diablo que pueda detener la palabra del Señor. A nadie de los que estaban ahí, Pablo les tenía temor. Porque Pablo sabía quién andaba dentro de él. A su nombre. Gloria. Y el capítulo 14, verso 8, mire lo que hace. Después de venir, hermano, de predicar el evangelio, y Pablo no se mueve por la opresión, sino que Pablo llega a este otro lugar, a Listra. La palabra llega a Listra, 14, 8, 10. Y dice, 14, 8. A su nombre. Gloria, gloria. Y cierto hombre, dice, de Listra, estaba sentado, imposibilitado, o sea, inválido, cojo de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y este oyó a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe, que tenía fe para ser sanado. Pablo era un hombre que se dirigía por mandato de Dios, por la unción de su Espíritu Santo. Si Pablo no hubiera sido llevado al lugar de Listra, este cojo, hermano, no hubiera podido ver la mano poderosa de Jesús. El apóstol Pablo viene de un lugar de persecución a donde lo habían buscado, pero no lo habían encontrado. Pablo rápidamente sale de Iconio y se va a Listra. Pero Pablo no pierde el tiempo. Pablo llega a Listra y empieza a predicar el evangelio. El evangelio llega a Listra también. Pero ¿sabe lo primero que pasa en Listra? En la palabra de Dios hace el efecto para lo que es enviado. Porque la palabra del Señor, hermano, cuando se predica con vehemencia y se predica, hermano, con soltura, con unción de Dios, la palabra tiene que meterse al corazón. Y yo me llama algo la atención, hermano, de este verso que hemos leído. Dice que el apóstol Pablo ve a aquel cojo, pero el apóstol Pablo había sido visto antes por el cojo. Escúcheme lo que le voy a decir. Cuando usted porta la gloria de Dios, cuando usted anda la unción
unción de Dios, el enemigo tiene que verlo. Pero también usted está, hermano, usted está en la libreta negra del enemigo, pero también va a servir de bendición a aquellos que le rodean, a aquellos que tienen fe en Cristo Jesús. Usted servirá como un pilar de fuerza, como un pilar para levantarse, como un pilar de apoyo a aquellos que tienen fe en el Cordero de gloria. Dice que este hombre vio a Pablo y Pablo también le vio a este hombre. Y dice que viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo semejanza de hombre han descendido a nosotros. A su nombre. Gloria. Mire lo que estaba haciendo la palabra del Señor y el apóstol en Listra. La palabra del Señor había empezado algo maravilloso en Listra. Listra y Iconio, hermano, eran unas ciudades. Muchos estudiosos dicen que allí había mucha gente, hermano, que había creído al evangelio. Y sabe, hermano, que en Listra, vamos a llegar hasta ese lugar, había un hombre que se convertiría como un hijo para el apóstol Pablo. Mira lo lindo que es ser portavoz de la palabra y ser resistente a toda obra maligna. El resistir en la prueba, esto traerá un fruto. A su nombre. Gloria. Y hace el efecto, dice la palabra, por lo cual fue enviada el favor al necesitado primero. Un coco recibe sanidad por el poder de Dios. El Espíritu Santo le había dado testimonio a Pablo y a Bernabé de lo que se movía alrededor del lugar de Listra. De igual manera ahora el Espíritu Santo a nosotros cuando nosotros buscamos de Dios, nos hace ver un panorama en el culto, en la calle, en la iglesia, donde sea, en el altar familiar. Cuando el Espíritu Santo nos da revelación, nosotros sabemos la gente que nos rodea. Y saben que el apóstol Pablo sabía de la gente que le estaba rodeando. Había gente que recibía el evangelio, pero también había gente que no recibía el evangelio. Escúcheme lo que yo le voy a decir en esta hora. El Espíritu Santo le había dicho a Pablo: ve a Listra porque ahí hay alguien necesitado. Pero también te vas a encontrar con oposiciones. El apóstol Pablo a lo mejor escuchó las dos propuestas, pero el apóstol Pablo dijo: yo voy, pero yo me decido y voy. Yo me animo a ir por aquel que va a recibir sanidad. No me importa lo que va a pasar de más, no me importa lo que me va a pasar después, pero yo quiero ser de bendición a aquel coco. Yo quiero ser de bendición a aquellos que van a servir de bendición a través de esta palabra también. A su nombre, iglesia. Aleluya. Gloria a Cristo. Usted se podrá imaginar aquel coco, y el apóstol Pablo no le dijo que brincara. El apóstol Pablo solamente le dijo: levántate, ponte derecho. Y aquel hombre, hermano, de la alegría, ese hombre se levanta y brinca, pega un salto. Así es cuando Cristo de Jesús viene en nuestra vida. Nosotros, hermanos, empezamos a gatear, pero cuando el Espíritu Santo nos toca y los redime, nosotros empezamos a saltar como corderitos de la manada. Ese es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, dentro de usted y de mí. Ese es el Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, Jesús. El apóstol Pablo sabía perfectamente quiénes iban a recibir la palabra ahí. Pero por uno, hermano, el apóstol Pablo estaba conforme. Si el apóstol Pablo dijo: si ese coco solamente ese se convierte, yo con ese corono. A su nombre. Gloria. Y empieza el apóstol Pablo a ser elogiado. Escuche lo que le voy a decir. Empieza el apóstol Pablo a ser elogiado por aquella gente de Listra. Y aquella gente empezó a hablarle en su propia lengua. El apóstol Pablo no sabía su lenguaje.
El apóstol Pablo pensaba que ellos estaban alabando, que ellos estaban haciendo algo diferente, pero no idolatrándoles a ellos. El apóstol Pablo con Bernabé se va tranquilo, pero dice que esta gente empezó a compararles con Mercurio y con Júpiter. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces nosotros a nuestra semejanza pensamos que lo que Dios hace en nuestra vida es por nuestras propias fuerzas, por nuestras influencias, porque somos inteligentes. La gente de Listra, hermano, empieza a adjudicarle los milagros que el apóstol Pablo había hecho a otros dioses. A Júpiter se los estaba adjudicando. Lo mismo está pasando ahora en día. La gente piensa que lo que tiene, que lo que posee, que lo que es por otros dioses, es por su fuerza, es por su capacidad. Pero yo quiero ahora cortarle las alas. Yo quiero decirle que si usted está donde está, es porque la misericordia de Dios le alcanzó un día. Es porque la misericordia de Dios le plació darte lo que tiene. A su nombre. Mire, hermano, ¿cree usted que esta gente no estaba ensatanada? Esta gente empieza a decir, hey, son dioses a semejanza de hombre. Y viene el sacerdote del templo de Júpiter, de Mercurio, y empieza a querer sacrificar en nombre de Pablo y Bernabé. ¿Y sabe lo que hizo Pablo? Rasgó sus vestiduras, dice ahí la palabra, y les dijo, hey, no pueden hacer esto. Si nosotros estamos predicando este evangelio, es para que ustedes salgan de esa idolatría. El evangelio se predica ahora en día para abrirle los ojos a las personas. Pero hay gente que sigue ciega en su propia rebeldía y pecado. Pero el evangelio, hermano, tiene que seguir avanzando. Por uno que se detiene, Dios no va a dejar de ser Dios. Por uno que se caiga, el evangelio no se va a poder detener. El evangelio sigue de pie. El evangelio sigue de pie. A su nombre. Por eso los que están ahí a través de todas las redes sociales, denle con toda la palabra. Si la palabra, el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo ha venido para convencer de juicio y de justicia al ser humano. Nosotros, hermanos, con Él, nosotros no podemos cambiar a nadie. Pero cuando esta palabra penetre en el corazón del hombre, esta palabra va a hacer estrago en el corazón. El corazón de piedra lo va a convertir en corazón de carne. Pero una cosa yo les puedo decir. Hay que darle entrada a Jesucristo. Jesucristo es un caballero. Él no va a dar entrada a la fuerza a tu corazón. Él es un caballero. A su nombre yo siento tu presencia, Señor. Jesucristo es un caballero, hermano. Él no va a entrar a la fuerza al corazón de una persona. Pero este coco simboliza y tipifica el corazón y la fe que usted tiene, que yo tengo. A su nombre. ¿O me equivoco, hermano? ¿Cuántos tienen fe aquí? Entonces nosotros, hermanos, podemos aplicar, podemos hacer esta aplicación y podemos decir que la fe de nosotros es como este hombre. Nosotros, el Señor los halló imposibilitados, no nos podíamos ver, hermano Ariel. El diablo lo tenía como marioneta. No podíamos hacer nuestros propios movimientos. A donde nos movíamos era porque el diablo los movía, hermano Adelmo. Entonces, pero cuando Cristo Jesús entró en nuestra vida, nosotros brincamos y decimos, Jesús me has hecho libre. Jesús me ha hecho libre. Jesús me ha hecho libre. Y nosotros somos libres para su gloria. Somos libres para su honra. Somos libres, hermano. Yo tengo un tema por ahí que dice, siendo libres para ser esclavos. ¿Cuántos son libres? Pero son esclavos ahora. Somos libres de la maldad, somos libres de la ley, somos libres del pecado, pero somos esclavos de Jesucristo. Somos esclavos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo, a su nombre. Eso es maravilloso, hermanos. ¿Cuántos quieren ser esclavos de Jesucristo? El apóstol Pablo les dice, hey, no pueden hacer eso.
Si nosotros el evangelio se ha venido a predicar aquí, es para que ustedes salgan de ese error. Pero sabe, hermano, la recompensa que le dio a aquella gente, los gentiles, hermanos, dice que esta gente, oiga, de Iconio a Listra, habían como 100 millas, hermano, como 100 y algo de kilómetros. Y en ese tiempo no habían Cadillac ni Lamborghini. Imagínese usted el tiempo que se había esa gente tomado para llegar a Listra de Iconio. Había 100 millas de distancia, y dice que esa gente se movió de Iconio a Listra. Allí iban judíos, allí iban gentiles y griegos. Sabe, hermano, a mí me duele cuando yo leí esto, me conmovió el corazón, que la palabra que había sido predicada allá en Iconio también había sido predicada aquí en Listra. Y sabe que dicen que llegan aquellos hermanos, llegan aquellos gentiles y aquellos griegos y los judíos, y empiezan a decirle al pueblo: hey, estos hombres son falsos, a estos hombres no les crean. Lo mismo que se está dando ahora, la misma congregación, los mismos hermanos están haciendo oposición al evangelio, están poniéndose en contra uno con los otros. Pero que Dios reprenda al diablo, que Dios lo reprenda en esta hora. Nosotros vamos a seguir caminando, nosotros vamos a seguir anunciando el evangelio. Crean o no crean en el evangelio, crean o no crean en usted predique la palabra. Aleluya, gloria a Cristo. Bendito sea tu nombre, Jesús. El apóstol Pablo, hermano, se encuentra con esa gran sorpresa. Él esperaba, hermano, de que la gente que se le levantara era la gente que se le había hecho oposición en Iconio. Pero esa misma gente viene y envuelve el corazón de los que estaban en Listra. Y dice que agarraron al apóstol Pablo. Después de esta gente haber visto la mano poderosa de Dios a través de estos hombres, los levantan y los apedrean. En el texto base que hemos leído, encontramos, hermano, eso. El texto base dice: entonces vinieron unos judíos, oiga, de Antioquía y de Iconio, y persuadieron a la multitud, oiga, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Después de lo que Dios había hecho por medio de Pablo a la gente, había visto la mano poderosa de Dios y querían adjudicarle lo que Pablo había hecho. Pero Pablo se les para y le dice: hey, no tienen que hacer eso, porque esto no fuimos nosotros, esto fue obra de la mano poderosa de Dios. Pero la gente empieza y lo que logra, lo que tienen es por suerte. Piensan de que lo que ellos habían visto era por obra de los dioses en lo que ellos habían creído. Y lo mismo pasa ahora en día. La gente le adjudica cualquier cosa, hermano, a cualquier Dios, a cualquier inteligencia humana o intelecto, pero no le dan la gloria al que se lo merece. Esa gente está cegada, el evangelio no ha penetrado su corazón. Hay gente, hermano, que está cegada de una manera tan grande que no quiere ver la mano poderosa en su vida. Pero sabe algo, hermano, que Dios es tanta la misericordia del Señor, que Dios siempre les va a mostrar su misericordia, que Dios siempre les va a estar poniendo su palabra, aunque no crean, aunque no percaten el aviso, aunque no atiendan la voz del Cordero, pero Dios siempre les estará hablando, porque Dios siempre habla a tiempo, y aunque esté fuera de tiempo, Dios siempre va a seguir hablando por aquellos que van a creer en el santo evangelio de Jesús. Amén, aleluya. Pero la esperanza de esta gente va a perecer. Va a perecer un día, va a perecer. Pero sabe la esperanza que nunca va a perecer. Es la esperanza que nosotros ponemos en Cristo Jesús. Sí, resistiendo, hermano, en tiempo de dificultad. En este tiempo, hermano, cuánta dificultad se ha levantado y se va a seguir levantando. Es importante, hermano, poder resistir a su nombre. Gloria. Entonces Pablo, hermano, después de eso, es apedreado. Judíos y gentiles habían recorrido
tanto para buscar a este hombre y detener a Pablo. El diablo hará todo, hermano, todo, absolutamente todo lo posible para detenerlo. No importa dónde o cómo nos encontremos, pero si estamos llenos de Dios, vamos a resistir. La gente, hermano, lo que la gente había hecho con Pablo, lo había, hermano, llevado ahí. Y esto es, hermano, de nosotros es algo notorio, que el enemigo, hermano, no se va a cansar de perseguir. El enemigo no se va a cansar, va a correr y va a recorrer el mundo entero para poder parar a los hombres de Dios, para poder parar al cristianismo, para poderlo botar y hacerlo dar vuelta a ustedes. Pero sabemos, hermano, que mientras Cristo esté con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? No importa si se levanta el diablo en contra nuestra, pero sabemos que el diablo fue derrotado en un lugar, en el Gólgota, en la cruz, en lugar de la calavera. Allí el diablo fue derrotado, allí el diablo fue derrotado, y aún la propia muerte fue derrotada, porque Jesús Cristo le dijo: ¿dónde muerte tu victoria? ¿Y dónde sepulcro? ¿A dónde está tu victoria? ¿A dónde está tu victoria? ¿Y dónde muerte tu aguijón? Jesucristo es el aguijón de la muerte. Jesucristo es la victoria del todo cristiano, a su nombre. Y dice de que aquella gente, yo me imagino a Pablo, hermano, ese hombre ahí tirado en el suelo, diciendo: hey, tírenme la última piedra, yo quiero levantarme y seguir predicando. Y sabe, hermano, yo leí algo aquí y dice de que lo dieron por muerto. Y sabe que es importante en esto confundir a su enemigo. Esto es uno de los puntos claves que el cristiano tiene que entender. El enemigo tiene que ser confundido. ¿Y cómo así, hermano Jaime? Y es que el enemigo tiene que estar confundido. ¿Sabe cómo, hermano? Usted hágase el de los panes con el enemigo. Usted hágase como el que se le fue la luz, como el que se le fue la señal. Pero sabe, a mí me llama algo esto la atención, mucho me llama la atención, que este hombre dice que aquellos, hermanos, de la gran peñasqueada, de la gran pedraciada que le habían pegado, lo habían tomado por muerto, lo habían sacado de la ciudad. Aquel hombre, hermano, estaba tan desesperado, me imagino yo, que le tiraran la última piedra para levantarse. Pero a mí me llama la atención de que dice que se llegaron los discípulos de aquellos que habían recibido la palabra. Y sabe, hermano, algunos de los que estaban allí en ese lugar viendo al apóstol Pablo era Timoteo. Yo me imagino Timoteo llegar y decir: hey, ese es mi padre en la fe, ese es el sufrimiento de este evangelio. Eso era, hermano, para que Timoteo se volviera atrás. Pero sabe lo que hizo Timoteo: levantarlo, dice, y dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo se paró con sus propias piernas y entró a la ciudad y siguió predicando. Mire lo lindo que es cuando tenemos a Cristo. Mire lo maravilloso que es cuando tenemos al Cordero de Gloria. Esto es lindo, hermano. El apóstol Pablo se levanta. Y sabe, hermano, me llama la atención confundiendo a nuestro enemigo. Cuando el enemigo piensa que te tiró al piso, que te derribó, te puede ver derribado el enemigo, te puede ver como un momento de tribulación o de angustia. Pero estamos derribados, pero no estamos vencidos. Siempre nuestra mano está levantando la bandera de victoria. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba derribado al piso, estaba derribado a la tierra. Pero sabe que Él nos lleva a ser derribados al piso. Es porque cuando Dios te levanta, te va a levantar con grandes poderes, con grande unción. Por eso hay que resistir la palabra. Por eso hay que resistir la prueba. Hay que resistir el tiempo de la prueba, hermano. Porque cuando tú salgas de esa prueba, unción de Dios traerá sobre tus espaldas. Unción de Dios traerá sobre tus espaldas. Si el enemigo te derriba, levántate. Si el enemigo te hace tropiezo, levántate. La importancia de resistir en la prueba es levantarse y no quedarse postrado en el piso. Pero cuando los vivos llegaron, aquellos se pudieron levantar. El apóstol Pablo sale caminando y dice: a predicar más. Hey, ¿a dónde voy a predicar? A su nombre. Mira, este hombre estaba loco por el evangelio, hermano. Y dice que Pablo vuelve al lugar de donde lo habían corrido. Volvió este hombre a Iconio.
Mire, hermano, este hombre estaba loco. Este hombre, yo quiero ser como este hombre de loco para predicar. ¿Sabe, hermano? Usted tiene que saber que las piedras que le estaban tirando al apóstol Pablo, el apóstol Pablo, cada piedra, yo me imagino en el mundo espiritual, porque el mundo espiritual es una cosa y el mundo literal es otra. El apóstol Pablo, cada piedra que le tiraban a aquellos hombres, la estaba juntando y la estaba poniendo como fundamento, hermano Joel, porque dijo: sobre este fundamento yo me voy a parar, y sobre estas piedras yo voy a testificar que con muchas pruebas y dificultades hay que entrar al reino de Dios y su justicia. A su nombre, a su nombre. Las piedras que te están tirando, las piedras que te están arrojando, tienen que ser para bendecir tu vida y para levantarte. A su nombre. Bendito eres, Jesús. Así, hermano, que usted no se aflija, hermano. Usted las piedras que le tire el enemigo, hermano, usted agárrelas y tómelas para fundarse. A su nombre. Gloria. Pablo se hace el muerto y confunde al enemigo y sus enemigos se van. Pero cuando los discípulos de Pablo vienen, Pablo se levanta y dice: ¿a dónde más hay que ir a predicar? Hay que confundir a nuestro enemigo. Usted no se ponga, hermano, a tatarear ahí, a hablar con el enemigo. Usted no tiene nada que hablar con el diablo. Amén. Usted solamente va a hablar con el Cordero de Gloria. Amén. Levántese. Gloria a Cristo, aleluya. Levántese, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque me da la oportunidad de alabarte y de exaltarte. He predicado tu palabra, Señor bendito. Fortalece a cada uno de mis hermanos en la prueba, en la dificultad, y que sepan entender, mi Dios, que las piedras que les están tirando, mi Dios, solamente, mi Dios eterno, en el mundo espiritual, son para levantarse, Señor amado, y confundir al enemigo. Te pido que bendigas a aquellos hermanos que van a estar viendo este culto en modo diferido. Y los que están ahí en vivo también tú les puedas fortalecer en el momento de angustia, de persecución. Hay mucha gente ahí, Señor, necesitada de ti. Hay mucha gente que necesita de una palabra de restauración para ellos. Te pido que tú les bendigas y les guardes en el momento de la dificultad, porque nos espera un grande galardón al cielo, Señor. En el nombre de Jesús, quedamos despedidos de este lugar. Te pido que tú bendigas y prosperes el camino de cada uno de mis hermanos. Que tú les envíes en paz y en bendición para sus hogares. En el nombre de Jesús, así sea, Padre. Amén y amén.